Bueno, el día de hoy vamos a estar cubriendo lo que es la página 41 de su libro, ¿no? Nada más la página 41. Es una actividad muy simple, muy sencilla de hacer, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es el there is y el there are en review. ¿Cómo que en review? Eso quiere decir que ya lo hemos estado analizando. Vamos a repasarlo otra vez, ¿no? De nuevo, el there is y el there are, ambos significan hay, ya sea como pregunta o como aseveración. También tenemos el there isn't y el there aren't, que son sus formas negativas. El there isn't es la forma negativa del there is y el there aren't, forma negativa del there are. There is y there are ambos significan hay, y en este caso estos negativos significan no hay, forma negativa. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar el otro? Muy sencillo, miren. El there is está limitado a los singulares, solo a los singulares. Y el there are para los plurales. Así de simple y así de sencillo. Asimismo, es exactamente igual con sus formas negativas. El there isn't no hay para su forma singular y there aren't no hay para su forma plural. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? El modo de aseveración aquí, o modo respuesta, como digamos, modo pregunta, y aquí tenemos respuestas negativas largas, o sea, ya a detalle, y aquí las respuestas positivas cortas y las respuestas negativas cortas. Forma de aseveración o forma de respuesta. El there is y el there are al principio de la oración. Simplemente recuerden, there is para singular, there are para plural. Entonces, there is, hay, y nos viene el predicado. A Russian woman in our school. Una mujer rusa en nuestra escuela. There are, hay, 7.5 billion people in the world. 7.5 billones de personas en el mundo. Entonces aquí hay una mujer rusa. Como es una nada más, es singular y por lo tanto le pone there is. There are 7.5 billion people. Hay 7.5 billones de gentes, son plurales. ¿Por qué? Porque son 7.5 millones de gentes. Entonces, ahí obviamente es plural, por lo tanto lleva there are. Así de simple, así de sencillo. Forma negativa es lo mismo, nada más que en vez de is tenemos isn't y en vez de are tenemos aren't. Igual, esta singular, esta para el plural. There isn't a tall player on our team. No hay un jugador alto en nuestro equipo. Nada más estamos hablando de uno solo. Por lo tanto, forma singular, negativa. Aquí dice, there aren't any Canadians in my class. No hay ningunos canadienses en mi clase. Canadians aquí nos delata, como termina con S, nos está delatando que esta es plural. No dice cuántos, pero sabemos que son dos o más. ¿Por qué? Porque está diciendo canadienses. No está diciendo canadiense uno solo, está diciendo varios. Por lo tanto, es plural y es negativa. There aren't. No hay ningún o ningunos canadienses en nuestra clase, en mi clase, perdón. Y forma de pregunta. Ojo con las formas de pregunta. Las formas de pregunta son exactamente iguales, pero hay una diferencia muy importante. Fíjense que aquí dice there is y aquí dice is there. Aquí dice there are y aquí dice are there. A grandes rasgos, y esto es lo más fácil de identificar, las preguntas, como dice un compañero mío, están patas para arriba. ¿Cómo que patas para arriba? El is se ordena al revés. En modo aseveración o en modo respuesta va al principio y luego va el is o el are, en su caso, there is, there are. En las preguntas, perdón, en las preguntas va primero el is o va primero el are, o sea, la forma del verbo be y luego el there. Entonces, aquí there is, aquí pregunta is there. There are, pregunta are there.
Nada más eso es el cambio. Hay que tener cuidado con eso siempre. Y esto pasa solo con las preguntas, ¿no? Ya el modo respuesta ya siempre se va a poner al derecho y aquí al revés, ¿no? Entonces aquí nos pregunta, ¿Is there a bald person in your family? ¿Hay una persona pelona o calva en tu familia? Y aquí le pueden contestar, yes, there is, sí la hay, o no, there isn't. No, no la hay. Las respuestas cortas, ¿no? Yes, seguido del there is. Positivo. Y no, there isn't. No, seguido del negativo. Qué fácil, fíjense, miren, el yes es positivo, por lo tanto le pone la forma positiva. El no es negativo, se le pone la forma negativa. Así de simple y así de sencillo. Obviamente que si la pregunta es singular, la respuesta va a ser singular también. No pudiéramos poner, o a lo mejor sí pudiéramos poner, si por ejemplo les dijeran, sí se puede. Por ejemplo, aquí dice, ¿hay alguna persona calva en tu familia? Que le diga, sí, hay dos personas. Yes, there are two people, por ejemplo. Entonces, ahí ya pudieran haber contestado con plural, pero ahorita no vamos a poder detenernos mucho en eso, ¿no? Nos vamos a restringir a ver así las formas que vienen aquí. ¿Para qué? Nada más como un repaso. Are there, hay any people wearing glasses in class? ¿Hay algunas personas usando lentes en la clase? Respuesta positiva con yes y su forma positiva. Yes, there are, sí las hay. Respuesta negativa con no y obviamente la forma negativa. No, there aren't. Así de simple, así de sencillo. Aquí el primer ejercicio nos dice que usemos las pistas que están aquí para escribir las preguntas. Use the cues, usa las pistas. ¿Cuáles son las pistas? Estas que están aquí en toda esta parte. Vamos a escribir preguntas así en este estilo. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay una forma casi matemática, fórmula matemática para hacer esto. No matemática porque obviamente no estamos sumando ni restando, haciendo ninguna operación. Yo le digo fórmula matemática porque la siguen e incluso muchas personas que ni siquiera todavía saben la gramática o no la conocen bien, la siguen y dicen, ah, caray, armé la oración, la armé bien, siguiendo la forma. Ahí les va el detalle. Fíjense bien la estructura de esta oración. Tenemos que imitarla para todas las demás preguntas. Aquí dice pets, mascotas, y aquí está pets. Aquí dice in your home, en tu casa, y se cierra la pregunta. In your home, en tu casa. Foreign stores, in your area. Ahí estamos a ver las demás, ¿no? Ahí les va. Aquí el detalle con estas preguntas es que siempre de los siempre, fíjense si son singulares o plurales. Aquí en este caso, la primera dice foreign stores, tiendas extranjeras, tall people, personas altas, blonde people, personas rubias, green-eyed people, personas de ojos verdes, y children, niños. Todas son plurales, así de simple. Como todas son plurales, la forma plural de la pregunta es are there. Por lo tanto, todas van a comenzar con are there. Entonces, todas comienzan con are there. Entonces, aquí are there, are there, are there, are there. Y este any, ¿qué quiere decir ese any, profe? Decir, ojo con ese any. Ese any se usa, y ahí les va el detalle. Te voy a tener dos usos. Puede usarse en preguntas plurales para indicar y decir algún, alguno, alguna, algunos o algunas. O sea, que decir algún o alguna, ¿no? Singular o plural, femenino o masculino. Pero también se puede usar como respuesta. Ojo, ahí les va el detalle. Ahí está el truco. El any en respuestas solo se puede utilizar en formas negativas. Y como solo se puede utilizar en formas negativas, en respuesta, nada más va a significar ninguno, ninguno o ninguna, o ningunos o ningunas, masculino o femenino, singular o plural. El detalle es este entonces. El any en pregunta significa algún o alguno. Y en respuesta, ningún o ninguno. Y va acompañado de una forma negativa. Qué interesante, ¿no? Y qué raro. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí van a poder, obviamente, todas van a empezar con are there. Y como todas son plurales,
van a llevar any. Voy a apuntar aquí la fórmula en el pizarrón virtual. Entonces va a ser are there más el, voy a poner otro color, any, más el predicado que les venga ahí. ¿Cuál es el predicado? El predicado obviamente van a poner primero la parte que esté a la izquierda de la diagonal y luego la parte que esté a la derecha de la diagonal y ya terminan. Aquí igual, parte izquierda, parte derecha. Entonces la segunda iría, ahorita lo voy a hacer, bueno, voy a terminar de ponerles la fórmula, ¿no? Ahorita veo eso de cómo hacerlo. ¿Dónde me quedó el pizarrón? Ahí está. Más el predicado. Y el signo de interrogación. Ahí está. Entonces, así se hacen las preguntas para el plural. Ojo, vamos a ponerle aquí preguntas en plural. ¿Qué pasa con las preguntas en singular? Vamos a verlos aquí. Preguntas en singular. Sería con, en vez de are there, esas llevan is there. Voy a poner de otro color, amarillo. Más, en este caso, no lleva any. Aquí lleva un o una. Puede ser a o an. Acuérdense que hemos visto hasta el cansancio el a o el an. El a se pone cuando la letra que siga, o sea, la palabra que siga, empiece con consonante. El an, cuando la palabra que siga empiece con vocal. Así de simple, así de sencillo. Y después de eso ya va el predicado. Vamos a poner el predicado más el signo de interrogación. Así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En plural, are, singular, is. Plural, any, singular, a o en. Y el resto es exactamente igual. Así se hacen las preguntas con are there o is there. Así de simple, así de sencillo. Como casi todas, perdón, todas las preguntas en este caso son en plural, entonces básense nada más en esta regla de arriba. Así pueden hacer esas preguntas de sencillo. La primera quedaría, la voy a poner como ejemplo aquí abajo, foreign stores in your area. Ya sabemos que comienza con are there any. Todo esto es común a todas las preguntas. Are there any y el primer predicado y el segundo predicado. Foreign stores in your area. Entonces quedaría are there any foreign stores in your area. Así quedaría la primera pregunta. Bueno, la segunda pregunta de este caso. Ya prácticamente les regalé una de las preguntas y la primera pues ya venía hecha. Entonces ya tienen ahí dos preguntas ya hechas. Ya tienen prácticamente una parte de la tarea ya realizada, ¿no? Entonces voy a poner aquí otro libro. Así contestan, perdón, así realizan el resto de las preguntas, de las 3 a las 6. ¿Y qué van a hacer? Esas mismas preguntas las van a contestar. ¿Cómo las van a contestar? Aquí dice que nos tomamos turnos preguntando y respondiendo a las preguntas del ejercicio A. Fíjate que no podemos tomar turnos porque estamos en presencial, estamos en virtual. ¿Cómo las vamos a contestar? Así de simple, miren. Pueden contestar ya sea con la respuesta larga, que está aquí, o con las respuestas cortas. ¿Cómo es la diferencia o cuál es la diferencia entre una y otra? Ninguna, simplemente aquí se pueden decir, por ejemplo, ¿hay alguna persona alta en tu familia, por ejemplo? Entonces le dicen, no, no hay, o sí, sí hay. Respuestas cortas. O sí, sí hay una persona alta en mi familia, o no, no hay una persona alta en mi familia. O le pueden poner incluso y decir, sí, mi tío fulanito está muy alto, midiendo 98, por ejemplo. Ahí se pueden poder elaborar. Si no quieren batallar mucho, pueden usar simplemente las respuestas cortas. Y las respuestas largas, la manera en que las responden es, obviamente, que, primero que nada, fíjense si va a ser positiva o negativa su respuesta. Si van a responder con sí o con no. Si van a responder con sí, fíjense si es singular o plural. Si van a responder con sí, puede ser there is para singular o there are para plural.
Y el predicado, por ejemplo, en este caso, tall people in your family, gentes altas en tu familia. Vamos a suponer que yo tengo más de 2 personas altas en mi familia. Yo respondería, there are, por ejemplo, 2 tall people in my family. Hay 2 personas altas en mi familia. O si fuera una sola, there is 1 tall person in my family. O si no hay, le pondría ahí, como estamos hablando de personas varias, la respuesta negativa tiene que ser plural. There aren't any, no hay ninguna, tall people in my family. Persona alta en mi familia. Si no se quieren poner a elaborar todo eso, pueden usar estas respuestas cortas de aquí. Nada más fíjense si son, aquí están las positivas con singular arriba, plural abajo. Negativas, singular arriba, plural abajo. Así de simple y así de sencillo. Obviamente que las respuestas cortitas sí pueden caber aquí a lo mejor. Si de plano ven que no la van a armar con el espacio, háganlo en su libreta. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer aquí? Esta parte de aquí de usa preguntas para escribir notas de presentación con tus amigos, esto no lo vamos a hacer así. Esto vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aquí, al mero estilo de estas preguntas, ustedes van a elaborar otras 5 preguntas, así al estilo de estas, ya sea en singular o en plural. Pueden preguntar lo que ustedes quieran siempre y cuando no sean groserías. Hay, por ejemplo, alguna planta de sábila en la escuela, por ejemplo. Hay alguna televisión en tu casa. Hay algún súper en tu colonia. Lo que ustedes gusten y manden preguntar. Y lo responden con información verídica. Si es que lo tienen a la mano, por ejemplo, hay algún súper en tu cuadro, pues ustedes lo deben de saber. Y dicen si lo hay o no lo hay. O si preguntan alguna cosa rara, por ejemplo, ¿hay vida en otros planetas? Pues ahí pueden responder, quizá la haya, quizá no, o sí la hay porque Stephen Hawking decía que era imposible que no hubiera vida en otras partes, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran poner. Eso sería todo lo del ejercicio de hoy. Está muy sencillo, muy fácil de hacer, nada más es un repaso del there is y el there are. Entonces, eso sería todo por hoy. No se les olvide entregar su tarea antes del día viernes a medianoche.